La historia de Se solicita una bruja. Mi historia que les contaré es un tanto extraña, sin embargo, lo que me preocupa no es que no suene nada increíble, sino más bien es que es una historia absolutamente prohibida de contar por toda la familia. No está de más mencionar que ya estoy desobedeciendo a mis propios abuelos y padres, quienes a lo largo de los años han ocultado este relato. Lo que estoy por contarles no es una confesión de un asesino, es más que nada explicarles cómo una vida se perdió por malas decisiones y que sirva de advertencia para aquellos que puedan llegar a solicitar la ayuda de una bruja, y no cualquiera, sino una de las más poderosas. Por lo tanto, me abstendré de mencionar el apellido de mi familia, tanto de mis bisabuelos, tío, abuelo y mi abuelo, o de aquellos que estén involucrados íntimamente con nuestra familia. Sin embargo, sí les daré a conocer el nombre de aquellos que iniciaron todo el conflicto, pues hoy en día ya no les afectará en nada que les cuente esto, pues ellos ya no están vivos. Sobre todo al que le considero el verdadero protagonista de la leyenda que nuestra historia de nuestra familia ha venido arrastrando desde tiempos antiguos, desde Comala, un municipio de Colima en la que nuestra familia desde tiempos atrás ha trabajado la tierra de diversos patrones, y gracias a ello nuestra familia ha crecido. La historia se la dividiré en varias partes para poder tener un mejor entendimiento de lo que sucedió, y a esta parte la llamaría yo Gusano. Hace tiempo atrás, en las que se decía que Cómola era el lugar favorito del diablo, sobre todo por la temporada de verano, que el mismo viento hervía por el clima tan caluroso. Se decía que por las noches, en las orillas de la laguna de los encantamientos, se abría la puerta al mismo infierno, pues el olor a azufre se mezclaba con el ambiente, y a altas horas de la noche, muchos de los habitantes de Cómola decían que podían ver que esferas de fuego circulaban en las alturas y en ocasiones entre las casas. Después de las lechuzas blancas salían de las mismas capas de los árboles, y en sus patas se le veía cómo llevaban un bulto consigo. Curiosamente, siempre se les divisaba. Había niños y bebés que desaparecían o fallecían, pero lo que más llamaba la atención es que nada más llegaba el sol de la mañana, el olor era a huevo podrido, del mismo azufre se esfumaba y el ambiente caluroso se iba con él. Siendo honestos, nunca se pudieron presentar pruebas de que se trataba de las mismas brujas quienes provocaban todo esto, pero entre el pueblo la creencia de que había brujas era firme y constante. Aquí es donde entra la historia de Gustavo, un chico que quizás unos 18 o 19 años, que era huérfano y tenía una mente muy perdida. Mi abuelo nos llegó a contar que esta persona pues mencionaba que era un caso muy complicado. Quienes lo conocían le llamaban Gusano en vez de por su nombre. Él no se molestaba por ello. Varias ocasiones a Gustavo se le veía hablando solo en la calle y él mismo se respondía. Vivía solo en una casa que le habían prestado. Realmente su casa solo se trataba de un cuarto pequeño con algunos servicios de luz y agua, la cual mantenía trabajando en la siembra, recolectando lo que se diera. Seguido, a mi bisabuela le pedía de comer, y ella no le negaba plato alguno. Inclusive le ofrecía techo donde dormir, y él siempre se negaba. Una ocasión, entre la gente, comenzó a correr un rumor de que a Gustavo se le había visto
hablar con una bruja, rumor que agarró fuerza en el poblado a tal grado de que quien le había prestado la casa para vivir le advirtió que si lo llegaba a ver hablando con una de las brujas, le quitaría la casa. Y una noche calurosa y pasadas de las 3 de la mañana, Gustavo irrumpió en la casa de mis bisabuelos para pedir asilo. Mis bisabuelos no se negaron e incluso le ofrecieron dormir en la misma habitación que mi abuelo. Es a partir de allí de que inició la amistad entre ambos. Ahora vamos con el siguiente tema que le voy a poner: la deuda con la bruja. Mis bisabuelos lo dejaron quedar el tiempo que él necesitara. Él no hablaba del motivo por el cual le habían quitado la casa, pero fue mi bisabuelo quien logró sacarle la verdad. Gustavo le contó que había conocido a una mujer que le había ofrecido información sobre el paradero de sus padres, y Gustavo, emocionado, había aceptado el pacto de la bruja. Ella le daba información y Gustavo le pagaba a cambio, pero últimamente ya no tenía con qué pagarle, por lo que la bruja le visitaba por las noches en forma de lechuza y lo acechaba. El vecino que le prestaba la casa se dio cuenta de que había una lechuza en la casa y lo había decidido correr a ella. Ahora tenía una deuda que pagarle a una anciana. Mi abuelo, por supuesto, le dijo que la había engañado, pero como siempre Gustavo no decía nada y solo se hablaba a sí mismo cuando se sentía regañado. Cuenta mi bisabuelo que esa noche, mientras ambos estaban descansando, escuchó un golpeteo en el vidrio. Al despertar, miró que algo pasó velozmente por la ventana. Aquello se había dirigido hacia la entrada de la casa. Mi abuelo siempre ha sido muy curioso, por ello de esperarse de que fue a ver de qué se estaba tratando, y al momento de abrir la puerta de la casa, pudo ver que arriba de la carretera una enorme lechuza blanca observaba a mi abuelo. Él no le quitaba la mirada a aquella lechuza. Giró la cabeza, pues parecía que le estaba analizando. Mi abuelo menciona que sintió como las piernas le comenzaron a pesar y no tuvo fuerza para mantenerse de pie, a tal grado que tuvo que incluso arrodillarse. La lechuza bajó de la carretera para acercarse y mientras mi abuelo la observaba, sus brazos también le comenzaron a pesar. Ambos colgaban tal cual pesaron toneladas y cuando menos lo esperaba, ya tenía a la lechuza frente a él, a tan solo 1 metro. No podía ya hablar, no podía mencionar palabra alguna, y cuando la lechuza alzó las alas para atacarle, fue Gustavo el que salió de la nada como una escoba para acertarle un par de golpes en la cabeza. Mi abuelo sintió una sacudida repentina en todo su cuerpo, lo que hizo que recuperara el control y el peso normal. Recuperó el aliento en pocos segundos, mientras Gustavo golpeaba sin cansancio a la lechuga, la cual levantaba las alas para defenderse, y cuando Gustavo estuvo a punto de acertar el golpe final en la cabeza de aquel animal, Gustavo dejó caer la escoba y se arrodilló como había estado mi abuelo segundos atrás. Así fue cuando la lechuza aprovechó y atacó al rostro de Gustavo, arañándolo varias veces, y él no se podía defender. Sin embargo, mi abuelo, al estar ya preocupado, entró un par de rocas grandes, las cuales tomó inmediatamente y golpeó al animal en la cabeza, provocando que se alejara de Gustavo. Como pudo, la lechuza agarró el vuelo y en lo más alto una bola de fuego se encendió.
para perderse a lo lejos. Mi abuelo buscó ayuda. La lechuza había lastimado a Gustavo de una forma tan increíble. Mis bisabuelos lo socorrieron y lo llevaron con un médico, quien tuvo que ponerles varias puntadas. Si antes le decían Gustavo solo con el afán de ofender, ahora con las puntadas que le habían puesto en el rostro, pareciera que tenía algunos gusanos caminando en ella. Mis bisabuelos preguntaron sobre lo sucedido, y por más que mi abuelo les explicó y contó los hechos tal cual yo se los acabo de contar, no le creyeron nada. A mis bisabuelos le comenzó a preocupar que el comportamiento de Gustavo se estuviera ahora reflejando en el de su hijo. Por ello, le comentó a Gustavo que ya no podrían mantenerlo más en su casa y era necesario que buscara otro lugar más donde vivir. Le dieron un par de semanas para que encontrara algo más. Mi bisabuelo, sabio perfectamente por lo que había pasado, y se ofreció a ayudarle a Gustavo para buscar un lugar o solicitar ayuda, pues era seguro que aquella bruja regresaría. Fue cuando Gustavo tuvo una idea que quizás no fue la mejor solución de todo. Así que vamos a ponerle este tema: se solicita una bruja. Gustavo sabía dónde encontrar una bruja que le ayudara para pelear contra la otra bruja. A mi abuelo esto no le convencía, incluso le parecía absurdo sacar un problema provocando otro, pero ciertamente no tenía otra opción porque nadie les creía. Quedaron de salir esa misma noche a la laguna de los encantamientos. De igual manera, Gustavo le había comentado a mi abuelo que si no había calor, no tendrían sentido salir, pues las puertas del Averno no se habían abierto. Ciertamente mi abuelo nos contaba que esto le ponía la piel chinita y que no sentía muy cómodo con la idea. Y esa noche, sin que mis bisabuelos o tío abuelos se enteraron, salieron de la casa. Mi abuelo nos contó que cuando se dirigía hacia la laguna tenía un cierto modo de pocas expectativas. No creía que fuera posible que lograra encontrarse con alguna bruja. Sin embargo, mientras estaba en camino hacia allá, divisaron que algo se acercaba a ellos. En plena oscuridad, un caballo de estatura mediana y con una montura puesta caminaba en silencio. Gustavo rápidamente volteó a ver a mi abuelo y le pidió que guardara silencio, que no hablara nada. Mi abuelo solo se dignó a observar que detrás del caballo, agarrando fuertemente de lo que era la cola del animal, venía un hombre caminando y con la vista mirando hacia abajo. No habló para nada ni los volteó a ver. Mi abuelo lo veía pasar de largo y cuando por fin estuvo a varios metros de ellos, le preguntó a Gustavo qué había sido aquello. Este le contesta que cuando una bruja te está maldiciendo o embrujado, y si tienes la suerte de haber ido en caballo, lo tenías que tomar de la cola y dejar que te guíe hasta el amanecer y seguirlo por el camino que el animal elija. Ninguna palabra tenía que mencionar, pues podía ser que mudo te quedaras. A nadie podía mirar, solo tus pies avanzar, o ciego podías quedarte. Así hasta que salga el sol. Ciertamente esto hizo que mi abuelo cambiara sus expectativas. Ya habían caminado bastante tiempo. Mi abuelo sentía que eran horas, pues no avanzaban mucho a oscuras. Lo único que les alumbraba el camino era la luz de la luna. En algunas ocasiones lograron divisar en el cielo un par de bolas de fuego fugaces, las cuales se dirigían en sentido contrario al que ellos caminaban.
y cuando mi abuelo estaba cerca de desistir, llegaron a la laguna. Quizás era una exageración de las puertas del infierno abiertas, pero mi abuelo nos decía que hacía un calor de los 1000 demonios. Justo al costado de la laguna de los encantamientos, allí se encontraba una finca abandonada. Se podía apreciar desde lejos que no había ningún alma viviendo en ella. Todo estaba en oscuras. Justo fue allí donde Gustavo le indicó que fueran. Mi abuelo para ello tenía que prepararse un segundo para armar un plan, por si las cosas se complicaban en algún instante para ellos dos, el cual mantuvo en secreto a Gustavo, pues no quería que por su conducta o forma de hacer las cosas se salieran de control. Al caminar, ya llegaron a la finca. Entraron sin problema alguno, pues no había puerta que le obstruyera el paso. La vegetación ya había reclamado gran parte de la estructura, por lo que caminar en dentro de ella y en la oscuridad no era fácil. Fue cuando mi abuelo notó un ligero resplandor dentro de la habitación, especialmente en una. Le señaló a Gustavo el lugar donde lo había visto, por lo que rápidamente entraron. Tuvieron que dar aún así una serie de vueltas más para poder ingresar al cuarto, donde había alguien parado justo en el centro del cuarto. Esta persona parecía que tenía puesto un enorme cobertor oscuro. Mi abuelo nos contó que no le hallaba forma a su cuerpo, o si éste los estaba viendo de frente, o les estaba dando la espalda, y justo en medio de la habitación, una fogata apenas alumbraba. Gustavo se metió hasta el fondo para entonces invitar a mi abuelo a que se metiera más. Fue cuando mi abuelo se percató de la horrible trampa a la que había llegado. Este tema le voy a llamar la ofrenda. Cuando mi abuelo y Gustavo se encontraban del otro lado de la habitación, la bruja, a lo que parecía ser aquel enorme bulto, se paró justamente tapando la única salida. Nadie mencionaba nada, todos estaban en absoluto silencio. Mi abuelo le señaló a Gustavo que dijera algo, pero la primera en hablar, adivinen quién fue. Sí, fue exactamente la bruja. «Esta es tu ofrenda, gusano», a lo que Gustavo respondió que sí. Fue cuando mi abuelo cayó en cuenta de lo que estaba ocurriendo, y cuando menos lo esperó, Gusano lo tomó en un brazo para no dejar que mi abuelo escapara. La bruja se acercó a mi abuelo y fue allí donde lo pudo ver el rostro. La anciana tenía como un golpe en la cara, parecía que le hubiera arrojado rocas y la dejaron muy mal. No comprendía de todo lo que ocurría. Gusano aventó a mi abuelo al piso, cayendo al lado de la fogata. Fue cuando escuchó que la bruja le decía que con el cuerpo de mi abuelo era suficiente. Inmediatamente, mi abuelo se dio la vuelta y optó por usar el otro plan que tenía en caso de que la bruja le hiciera una mala jugada. Así que sacó lápiz que mi bisabuelo tenía guardado, el cual había tomado mi abuelo a escondidas sin que se dé cuenta. Gusano no se movió, se había quedado inmóvil, y fue cuando la bruja le ordenó que agarrara a mi abuelo. Gusano no lo pensó ni siquiera 2 veces cuando se abalanzó en contra de mi abuelo, y este le dispara. Cuenta mi abuelo que no vio a dónde disparó, mantuvo los ojos cerrados en todo momento, pero el cuerpo de Gusano ya se encontraba tirado en el suelo. La bruja se esfumó en ese momento, salió de la habitación, dejándolos solos a los dos. Mi abuelo no quiso
hacerse el valiente, así que se quedó allí hasta que amaneciera, mientras que a su lado el cuerpo de gusano estaba inmóvil. Un par de veces le pateó ligeramente la cabeza para ver si se movía, pero algo le hizo ver que no se movería más. Rato después, mi abuelo escuchó a unos pajarillos cantar, tomó el revólver y lo guardó en su morral. Le dijo a Gusano que mandaría por él y se retiró de allí. Mi abuelo nos cuenta que cuando regresó a casa, ya lo estaban esperando afuera de ella. Mis tíos abuelos ya estaban a punto de salir en la búsqueda de mi abuelo, pues decían que quizás una bruja lo había raptado. Mi abuelo sacó el morral, el revólver y se lo entregó a su padre, quien extraño le preguntó qué había pasado, pues notó que faltaba una bala. Les explicó todo lo que había pasado y lo que había hecho mi abuelo. Ahora, el que era un hace y viviría por ello el resto de su vida. Fue entonces que mi bisabuelo y sus hijos, los mayores, salieron en caballo hacia la laguna de los encantamientos para ver el cuerpo de Gustavo. Mi bisabuelo se quedó impactado, pero mi abuelo se quedó con su madre esperando hasta que regresen. Mucho más antes regresaron los tres. Mi abuelo salió a su encuentro para encontrarse con una sorpresa. No había nada allí adentro. Examinamos toda la finca y no había absolutamente nadie. Ni el cuerpo de Gustavo. Debe seguir vivo, quizás ellas se lo llevaron. Esto último provocó que mi abuelo le dé un escalofrío enorme. Decidieron como familia guardar el secreto, no mencionarlo a nadie. Mucho ayudaría que la ausencia de Gustavo nadie la preguntaría, pues lo ignorarían como siempre. Eso no es una confesión, es solo una historia que se guardó por años en la familia. Mi abuelo jamás supo por qué Gustavo lo quería ofrecer como una ofrenda. Quizás todo había sido un truco de la bruja para que Gustavo le llevara a mi abuelo, y algo le había ofrecido a cambio. Nunca lo supo. Hoy en día mi abuelo sigue con vida y nos sigue contando más historias de cuando vivía en Comala y cómo el pueblo aún creía en la magia negra y todo lo relacionado con lo paranormal. La siguiente historia. La visita. Ese día llegó a la casa de mis padres mi tía. Al menos eso me dijeron, porque yo no tengo recuerdos de ella en mi infancia. Mi padre me comentó que cuando íbamos a su pueblo, ella jugaba conmigo y que yo según me divertía mucho a su lado, sobre todo cuando acudimos al río. Por más que trato recordar, no lo consigo. Entiendo que hay etapas en nuestras vidas que olvidamos o que permanecen en nuestra memoria de forma vaga. Sin embargo, respecto a ella, mantengo mi mente en blanco. La tía López se vino a pasar un tiempo con nosotros para saber si lograba adaptarse a la ciudad y quedarse a vivir en ella. Lo que se me hizo muy extraño es que se refirió a la muerte de su mamá como algo muy reciente. No entendí el por qué no acudimos a su funeral. Al menos nunca escuché a mi padre hablar sobre aquello, y cuando comencé a recordar a su familia, me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no íbamos para allá. Mi tía era algo peculiar. Ella aún observaba el acento pueblerino y se vestía de forma muy conservadora. Mi tía se acercó a mí y me dijo que nos llevaríamos muy bien, y después me dio una palmada en la espalda. Sentí su mano pesada y fría. Yo la volteé a ver con desagrado.
a lo que ella me respondió que aguantaba muy poco. Le ayudé a acomodar sus pertenencias en la habitación que se encontraba al lado de la mía. Ella me pidió que la apoyara a sacar las cosas de la maleta. Dentro de ella traía un pequeño maletín que tenía un candado. Le pregunté qué era y ella me dijo que sabía cuál iba a ser mi reacción, la curiosidad. Me dijo que el contenido era para mí, pero en otro momento me lo iba a dar. Solo era cosa de ser paciente. Ella se quedó instalándose en el cuarto. Por la noche, cada quien se preparó sus propios alimentos, por lo que se encontraba en la cocina cenando un sándwich, cuando ella se acercó y me dijo que siempre me ha considerado una persona disque especial, porque me parezco mucho a su mamá. Me compartió que era la única nieta que tenía gran semejanza en ella. Era porque mi tía creía que eso me hacía muy peculiar. En aquel momento fue que comprendí que ese fue atributo que ella me proporcionó, por lo que sintió cierta afinidad a mí. Mi tía trató de continuar la conversa, aunque fue muy amable conmigo. Había algo que no me hizo sentir cómoda. Me despedí de ella con rapidez y me retiré a mi habitación. Comencé a hacer mi tarea hasta muy tarde. Ya todos se habían ido a dormir. Fue cuando alcancé a percibir un ruido dentro de la casa. En efecto, sucedió en la alcoba de mi tía. Por debajo de la puerta se alcanzaba a distinguir un poco de luz. Era diferente porque emitía cierto destello rojizo. Creía que se trataba de esos focos de colores que proporcionaban una luz muy tenue. Me dirigí hacia el baño. De pronto comencé a escuchar un murmullo, como si estuviesen conversando dos personas. No le tomé el interés suficiente, así que me fui al inodoro. Mientras permanecí dentro de él, escuché con más intensidad las voces. Creía que mi padre se había despertado y estaba conversando con mi tía. Se me hizo muy extraño, porque él se duerme muy temprano, ya que madrugaba mucho para irse al trabajo. De igual manera, mi madre también se iba a trabajar un poco más tarde, pero era común que se retirara a su habitación muy temprano. Al salir del baño, me fui de inmediatamente hacia la habitación de mi tía. Ya no había indicio de ninguna conversación, tampoco estaba la luz encendida. Incluso toqué con delicadeza la puerta para cerciorarme de que mi tía ya estaba dormida. Ella ya se había dormido. La casa se encontraba en completo silencio y a oscuras. Me retiré a mi cuarto con una sensación extraña por lo que había ocurrido. Por la mañana, mis padres ya se habían ido a trabajar, así que pude conversar con mi tía que nadie nos interrumpiera. Le dije que la había escuchado conversar con ella. Ella me miró con sorpresa. Me preguntó que de dónde sacaba esa idea. ¿Quién podría haber entrado a la habitación sin que nadie se hubiese dado cuenta? Hasta me dijo que quizás mi mente estaba jugando una mala pasada. Mi tía se sirvió un vaso con leche, se dio la media vuelta y se disponía a retirarse cuando volteó y de reojo me hizo una señal de que estaba loca. Me quedé pensando durante unos minutos y no encontré el motivo por el cual mi tía me negase lo que había visto y escuchado. Ni siquiera le pregunté para hacerle un reclamo, solo por simple curiosidad. No le tomé el interés suficiente. Me preparé para irme a la escuela. Antes de retirarme le dije que ya me iba. Como no me respondió, le dije un adiós sin obtener respuesta por parte de ella. Me encogí de hombros creyendo que mi tía era bastante rara, aunque cuando llegué por la tarde a mi casa no había nadie. Fue bastante extraño, porque hasta lo que sabía mi tía no sabía moverse en la ciudad, pero igual creía que había ido al parque o a algún lugar muy cercano.
Tomé un aperitivo y me fui a mi cuarto. Sobre mi cama encontré una muñeca muy pequeña, hecha de trapo. Tenía el cabello largo, de estambre negro, peinado con 2 coletas y un moño rosa en cada una de ellas. Levanté la muñeca, la revisé por todas partes. Estaba confeccionado a mano, ya que se alcanzaba a distinguir el ibán de unas puntadas. En su cuello traía una pulsera con cuentas de color rojo y un dije que colgaba de ella. La revisé, pero no alcancé a distinguir de qué se trataba. Estaba inmersa en revisar el objeto cuando escuché las llaves de la puerta. Era mi tía, que volvía con una bolsa. Tomé a la muñeca y le pregunté si ella la había realizado, y lo que me respondió fue que sí. Me dijo que la había elaborado con mucho cariño, especialmente para mí, que si me era posible la llevara a todos lados conmigo, para que según esto me protegiera de cualquier peligro. Así que le agradecí por el obsequio, aunque no me agradó del todo. Consideré que ya no tenía la edad para andar cargando una muñeca en mi mochila. En esta ocasión por la noche me quedé muy tarde leyendo un libro. Como a eso de las 3 de la madrugada, escuché un sonido al interior de la casa. Dejé de hacer mis actividades. Cuidadosamente me asomé fuera de mi habitación. De nuevo vi una luz rojiza que se alcanzaba a percibir a través del umbral de la puerta. En esta ocasión escuché con más claridad que 2 personas estaban conversando. Oí una voz ronca, como si fuese la de un hombre. Con cautela me acerqué a la puerta del cuarto de mi tía. Me agaché para poder ver a través de ella. Casi no pude ver nada en realidad. Mi tía se encontraba de espaldas a la puerta. Solo pude ver sus pies que se movían de un lado a otro, como si estuviese caminando. De pronto vi otros pies descalzos, como el tamaño y lo grueso de ella. Pude intuir que eran la de un hombre. De repente vi que mi tía se detuvo de su andar errático. Los que se encontraban al interior del cuarto dejaron de conversar. La habitación se quedó absolutamente en silencio. Así que intuí que se había dado cuenta de mi presencia. Así que me incorporé con sumo cuidado y me fui de inmediato a mi habitación. En cuanto entré, me metí entre mi cobija y me tapé por completo todo el cuerpo. Escuché con claridad cuando se abrió la puerta del cuarto de mi tía. Incluso escuché la perilla de mi habitación. Cuando mi tía intentó abrirla, abrió un poco la puerta para cerciorarse de que me encontraba dormida. Como no me moví, ella se retiró a su cuarto. Ya no volví a escuchar nada, así que la casa quedó de nuevo en silencio. Al día siguiente me levanté más temprano. Era de costumbre para hablar con alguno de mis padres. Mi madre se encontraba apurada para irse de su trabajo. Le dije que me diera unos 5 minutos para conversarle. Ella me miró con enfado, pero detuvo su prisa. Me preguntó qué cosa era tan urgente como para que me levantara a esa hora. A grandes rasgos le expliqué lo que había sucedido esas 2 noches. Ella me dijo que si no tenía la certeza de lo que sucedía, no inventara cosas. Le respondí que alguien estuvo con mi tía las 2 noches anteriores y que me causaba un poco de temor saber que la persona que estaba con ella era alguien muy extraño. Mi madre tomó su bolsa y me dijo que en otro momento podíamos conversar. Ya se la había hecho muy tarde. Con mi comentario sin sentido, así como no tenía la certidumbre de lo que ocurría, preferí ya no hablar más del asunto. Así que tomé mi mochila para irme a la universidad. Cuando estaba en clase, busqué entre mi bolso uno de mis libros. Me sorprendí al encontrar dentro la muñeca que me había regalado mi tía.
En ese instante me molesté con ella, ya que pretendía que a toda costa la llevara para todos lados. Con evidente disgusto la saqué de mi mochila y la puse debajo del mesabanco. Así mi tía ya no me molestaría con ella. Ese día no tenía ganas de regresar temprano y encontrarla en la casa, así que decidí irme a la biblioteca a hacer mi tarea. Trataría de llegar hasta que estuvieran mis padres. Por la noche me llevó una sorpresa al entrar a mi cuarto. Aquella muñeca estaba en mi cama. Tenía la seguridad de que la había dejado en el mueble del salón. Fue cuando comenzó esto a darme mucho temor. Sino también mi tía, desde su llegada, había sentido una vibra muy extraña de su parte. Después de que terminé mis actividades, apagué la luz y me fui a dormir. Apenas comenzaba a dormirme, escuché que la puerta de la habitación de mi tía se abría. Decidí no hacer caso a lo sucedido. Finalmente a nadie de mi casa les había interesado, a mí menos, así que escuché que tocaron a mi puerta. No me agradaba la sensación de salir de la cama, porque el sueño se me iba a espantar. Así que no le hice caso. De nuevo insistieron con estos golpes en la puerta. Por varias veces los hicieron hasta que dejaron de tocar. Por la mañana le dije a mi tía por qué insistió en que le abriera la puerta, que era tan urgente para que me despertara aquella noche. Ella me miró extrañada. Me dijo que ya imaginaba muchas cosas, ya que nunca estuvo fuera de mi habitación. Me quedé con la duda, así que por la noche les dije a mis padres si ellos habían ido a mi habitación, a lo cual ellos me dijeron que no. Así que me quedé peor que al principio, pero dudé de que mi tía me hubiese dicho la verdad. Ella me miraba con mucha atención, con una sonrisa un tanto irónica. Al día siguiente, ya era fin de semana, mi tía tuvo que ir a su pueblo a realizar unos compromisos que tenía. Cuando se fue, me sentí muy feliz, hasta liberada. Aproveché la ocasión para entrar a su habitación y revisar sus cosas. No encontré nada de importancia, solo ropa antigua y deslavada. Me senté frente al ropero que tenía un espejo. Me quedé por unos instantes observando, cuando de pronto vi una imagen que se reflejaba en el espejo y que se encontraba detrás de mí. Era un ser oscuro, cuya sonrisa era muy grande. Me volteé de inmediato, pero no logré ver nada. Busqué en el closet y abrí las puertas del ropero. No había nada, no salí de inmediato. Pero después, a lo que me sigo volteando, vi aquella sombra. Así que salí inmediatamente de la habitación y cerré la puerta con llave. No podía salir de mi sorpresa y de miedo. Sabía de que lo que había visto era algo real, pero no podía darle una explicación. Así que busqué a mi padre. Quizás él sí me creería. Lo esperé a que llegara del trabajo. Cuando vi llegar, de inmediato lo abordé. Le dije que necesitaba hablarle sobre la tía López. Por fortuna, él estuvo receptivo a lo que le conversé. Cuando terminé de decirle, se limitó a mover la cabeza negativamente. Su actitud me dio miedo. Creí que no le daba crédito a mis palabras. Yo traté de insistir en mi comentario. Él me hizo una señal para que guardase el silencio, a lo que mi padre me dijo que cuando yo era muy pequeña sucedió un incidente conmigo. Quizás por eso no tengo recuerdos de mi infancia en el pueblo. Él se quedó callado por unos instantes. Después continuó la conversación. Me comentó que toda la familia acostumbraba ir con cierta frecuencia al poblado. En una ocasión mi tía Sara López, le pidió a mi papá llevarme con ella al río. Mi padre no estaba del todo seguro de que yo la acompañara, ya que llevaba un cesto de ropa para lavar.
Creía que mi tía se podía distraer lavando ropa y que podría ocurrir un accidente. Mi tía le argumentó que muchas mujeres van al río junto con sus hijos y hasta ese momento nunca había ocurrido un contratiempo. Con el argumento que le dijo mi tía a mi padre, accedió. Mi papá continuó con la charla. Cada vez él se ponía más serio y yo tenía mucha curiosidad. Él me dijo que ese día yo estuve a punto de estar muerta. No me dio los detalles porque no los sabía con certeza, pero que las personas que estaban en el río le aseguraron que no había sido un accidente. Mi tía me llevó de la mano a una parte más caudalosa y que después ella regresó conmigo en los brazos. Según mi padre, yo estuve inconsciente por varias horas hasta que recuperé la conciencia. En todo momento mi tía le dijo que no tuvo ninguna intención de hacerme daño. La gente siempre murmura en el pueblo, así que solo inventaban cosas que no eran ciertas. Aunque mi padre nunca dudó de lo que decía su hermana, algo en su interior hizo que ya no fuera más al pueblo. Mi papá me dijo que ya no quiso exponerme a que me sucediera algo más. En ese momento le pregunté que si tuvo temor de que algo me ocurriera. Fue porque quizás había un poco de verdad en lo que la gente del pueblo decía. Él me manifestó que se había dado cuenta que su madre realizaba ciertas prácticas de brujería. Nunca relacionó aquel incidente conmigo. Sin embargo, ahora creía que mi tía López estaba en la casa con otra intención. Lo más seguro es que ella aprendió de su madre la brujería. Así que todo lo que mi padre me había comentado para mí fue una gran sorpresa. Era información desconocida para mí. Así que yo le pedí de favor que cuando mi tía viniera de regreso, le dijera que se vaya. Él estuvo de acuerdo en hacerlo. Solo era cuestión de verla y hablar con ella. Yo sentí un gran alivio cuando me di cuenta de lo que sucedía con mi tía. No era algo grato, no fue un simple prejuicio hacia ella. Así que aquella noche yo estuve muy tranquila porque sabía que mi tía López estaba ausente. Me dispuse a escuchar un poco de música mientras jugaba en mi consola de videojuegos. Al día siguiente no tenía clases, así que me pude dormir hasta muy tarde. Me encontraba con mis audífonos cuando de repente oí como si alguien estuviese tocando en la ventana que da algo a la calle. Bajo el volumen de los aparatos y de nuevo escucho con claridad como si lanzaran una piedra. Me levanté para asomarme cuando otro objeto casi rompe el cristal. Escuché el impacto muy fuerte. Ya no me quise asomar. Pensé que en cualquier momento se podría romper en mil pedazos ese espejo. Después de unos minutos, todo quedó en silencio. Ahora sí me asomé con mucha cautela. Descubrí con sigilo la cortina. A lo lejos vi una silueta. Parecía la de una mujer, porque en algún momento vi cómo se movía la cabellera por el viento. Me retiré de la ventana. En verdad me causó mucho miedo pensar que podría ser, o también creer que me buscaban a mí. Lo que restaba de la noche la pasé en vela, sentada sobre la cama, en espera de que algo más aconteciera. Al exterior no fue así. Sin embargo, escuché un sonido al interior de la casa, como si abriera la puerta de la habitación de mi tía López. Ese ruido no me dio miedo, porque sabía que mi tía se encontraba ausente, así que me levanté para ver qué es lo que era. Al abrir la puerta, vi como una sombra se metía al cuarto y cerraba la puerta con un gran golpe muy fuerte. En ese instante
No supe qué pensar, no comprendí lo que vi, ya no quise indagar más, así que me regresé a mi cama sin saber qué pensar. Aún no salía de mi confusión cuando escuché que alguien tocaba la puerta, ahora de mi habitación. Caminé hacia atrás, en la esquina del cuarto, me senté en el piso para evitar ser vista. Me di cuenta que una sombra o algo parecido se asomó. Vi cómo movía su cabeza en búsqueda de mí. Después se retiró y dejó la puerta un poco abierta. Ni siquiera me levanté del piso para cerrarla, porque tenía demasiado miedo de ser descubierta. Me quedé por un rato en ese lugar hasta que el sueño me venció, así que me acosté sobre la cobija con la que estaba yo tapada. Así que en la mañana me despertó la voz de mi tía López, que acababa de llegar del pueblo. No tenía interés en salir, en más ni siquiera quería verla. Después de la conversación que tuve con mi padre, presentía que todo lo que me había sucedido por la noche era culpa de ella. Casi tenía la certeza de que el objeto de su llegada a la casa era yo. Así que preferí no salir durante el día para no tener que verla. Cuando escuché a mi tía que llamó a mi puerta, no tuve la menor intención de abrirle. Más tarde, oí que ella salió a la calle. Fue cuando me sentí con la libertad de estar afuera de mi cuarto. Al abrir la puerta, encontré en el piso una caja pequeña, muy misteriosa, que tenía en el interior un guardapelo. Cuando lo abrí, vi que tenía una foto. Yo creo que era la de mi abuela, porque el medallón se veía que era bastante antiguo. Observé con mucho cuidado aquella foto. Aunque era muy antigua, se encontraba un poco desgastada. No pude evitar darme cuenta de que yo tenía un gran parecido a mi abuela, o al menos eso creí. No sé por qué motivo, quizás por la duda de que me dio ver esa fotografía, conservé el medallón, lo puse sobre mi buró. Así que salí del cuarto a hacerme un aperitivo. Me encontraba comiendo cuando mi tía llegó de regreso. Se demoró menos tiempo del que yo esperaba. En cuanto ella me vio, se abalanzó sobre mí y me dio un gran abrazo. Me dijo que me había extrañado mucho, situación que me confundió, ya que teníamos muy pocos días de convivencia. Mi tía se retiró de forma repentina. Cuando regresó traía consigo el medallón. Me dijo que era necesario que me lo pusiera. Ese objeto era exclusivamente para mí, así que yo le respondí que lo haría en otro momento. Ella no hizo caso de lo que le dije. Al contrario, tomó la cadena y ella misma me la puso alrededor del cuello. En cuanto sentí el artículo que rozaba en mi piel, se vinieron varias imágenes a mi mente, como si estuviera reviviendo memorias del tiempo pasado. Lo que no entendí es que yo nunca había tenido esa experiencia. Lo más probable fue que mi tía se dio cuenta de mi confusión, porque se acercó a mí y me susurró al oído que no me preocupara. Esa noche comprendí absolutamente todo. Hasta ese momento se me había ocurrido. Quise quitarme ese medallón, pero en ese entonces entró mi padre. Le pidió a mi tía hablar a solas. De inmediato imaginé lo que mi papá le iba a pedir a ella, a lo que esto me dio mucha tranquilidad. En ese momento escuché cómo mi tía gritó. Corrí hacia la sala. Mi padre estaba inerte sobre el piso. No comprendí lo que había sucedido. Volteé a verla y ella tenía en su cara una sonrisa maléfica, diría yo. No le tomé el interés necesario, ya que era urgente atender a mi padre. Mi madre llamó a urgencias médicas. En pocos minutos se lo llevaron al hospital. Yo me quise ir con él en la ambulancia. Sin embargo, no me lo permitieron. Dijeron que solo un acompañante era permitido.
mi madre me dijo que estuviera tranquila. Ella me informaría con prontitud la situación en la que se encontraba mi padre. Me sentí tan preocupada que no reparé en que me quedaría sola con mi tía López. Entré de nuevo a la casa y al cerrar la puerta, ella estaba parada en una planta con raíz en su mano derecha. Después de ella había una sombra siniestra. Era muy parecida a la que últimos días estuve viendo. Ella se abalanzó sobre mí. Sentí cómo me asfixiaba. Me dijo que era momento de ceder mi cuerpo a su madre. Ella viviría de nuevo. Creí que eran los últimos instantes de vida que tendría. Cada vez me faltaba más oxígeno. Fueron unos segundos extraños en los que de pronto sentí como si algo me traspasara a través de mi cuerpo. Fue en ese momento en que mi tía me soltó y cayó de espaldas en el suelo. Quedé un poco aturdida, pero tuve el tiempo suficiente para salir de la casa. No tenía mucho tiempo de andar vagando por la calle cuando de pronto mi madre me llamó para decirme que mi padre había fallecido. Fueron tantas las emociones que tuve en aquella época que me llevó tiempo comprender que lo que más seguro fue que mi padre fue el que me salvó. Su espíritu intervino para protegerme. Así que este recuerdo me lo llevaré siempre.